Bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a platicar acerca de exponentes. Para empezar con el tema, primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es exponentes. Y decimos que si m es un entero positivo, entonces a elevado a la m, léase también a la potencia m o a la mésima potencia de a, se define como el producto de m factores multiplicados a la vez, por lo que cuando yo tengo acá a elevado a la potencia m, significa que yo debo de multiplicar esta letra la cantidad de veces que me indique m. En otras palabras, cuando tengo por ejemplo acá 2 elevado a la potencia 4, significa que yo debo de multiplicar 4 veces la base, que en este caso es este número, y lo cual me da 16. Y si yo tengo acá 3 elevado a la potencia 5, me dice que tengo que multiplicar 5 veces el número 3 y me da este resultado. Entonces, a la expresión a la potencia m, a m se le llama la potencia o exponente y se le conoce a como la base. Entonces acá vemos que la base es a y la potencia o el exponente es m. Entonces, lo que debemos de entender que cuando tenemos acá una base elevada a un exponente, tenemos que multiplicar la cantidad de veces la base que nos indique el exponente. Pero cuando hablamos de exponentes también tenemos casos comunes. Y esto es bien importante que lo vayamos notando. Y es que acá, cuando hablamos, por ejemplo, de 5 elevado a la 1, es igual a 5, ¿sí? Esto es bien importante, ya que si tenemos, por ejemplo, solo un número 5, ya sabemos que entonces su exponente va a ser 1. Y si tenemos, por ejemplo, acá un exponente 0, su resultado siempre va a ser 1, independientemente del número que sea. Tenemos acá 5 elevado a la 0 y nos da 1. Pero eso nos va a dar con cualquier número. Si yo puedo tener, por ejemplo, acá 11 elevado a la 0 y eso también me va a dar 1. Puedo tener 100 elevado a la 0 y eso también me va a dar 1. ¿Sí? Entonces acá es bien importante resaltar que cualquier número elevado a la potencia 0 siempre nos da 1. Y esto también aplica, por ejemplo, si yo tuviera acá x elevado a la 0, esto también es 1. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Cualquier base elevado a la potencia 0 se convierte en 1. Entonces también podemos decir, por ejemplo, cuando tenemos acá una base, en este caso 5, elevado a la menos 1, es lo mismo que decir 1 dividido 5 o 1 fracción 5avos. En este caso es lo mismo, ¿sí? Si tuviéramos el caso que es 5 elevado a la menos 2, entonces es lo mismo que decir 1 dividido 5 elevado al cuadrado. O acá 5 elevado a la menos 3 es lo mismo que decir 1 dividido 5 elevado a la 3 y así sucesivamente. Entonces es bien importante estos casos comunes. Pero también para poder trabajar con los exponentes tenemos distintas leyes o propiedades. Entonces vamos a hablar de 5 propiedades. Y la primera propiedad nos dice que cuando dos potencias con la misma base se multiplican, el resultado es igual a copiar la base y sumar los exponentes. Ojo, es una multiplicación que tiene la misma base, entonces copio la base y los exponentes se suman. Propiedad número 2. Cuando tenemos una división con la misma base, copiamos la base y en este caso los exponentes se restan, pero a debe ser no igual a 0, ¿verdad? No podemos utilizar el número 0 para dividir acá. Entonces, propiedad número 2,
tengo una división con la misma base, copio la base y resto los exponentes. Propiedad número 3. Si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, es lo mismo que colocar la base y multiplicar las potencias. Siguiente propiedad, número 4. El producto de dos números elevados a una potencia es lo mismo que ambos números elevados a esa potencia. Entonces, si yo tengo acá una multiplicación de dos números, es lo mismo que yo, elevados a una potencia, es lo mismo que yo saque ambos números y los eleve a esa potencia. Entonces, acá pues nos pide de que esta A y B debe ser distinta a 0, ¿verdad? Y también cuando tenemos una división de dos números, no importa acá que la base sea distinta, si se dan cuenta acá tampoco en la propiedad número 4, si nosotros tenemos una división elevada a una potencia es lo mismo que sacar las bases y multiplicar a ambos por esa potencia. Esas son entonces las propiedades de los exponentes, son 5 propiedades. Entonces ahora vamos hacia los ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos entonces. Propiedad número 1. Y acá recordamos, si tiene la misma base, entonces yo solamente copio la base. En este caso, ambos son de base 5. Copio la base y sumo los exponentes. Copio la base y sumo los exponentes. Por lo tanto, esto me da igual a 5 elevado a 5 más 2, que al final es 5 elevado a la potencia 6. Ese sería mi resultado. Voy con otro ejemplo acá. ¿Tengo la misma base? Sí. Por lo tanto, copio la base y sumo los exponentes. Entonces acá, ¿cuál sería el primer exponente? 10. Luego, ojo que aquí se es suma, ¿verdad? Es una suma. Pero como acá tengo un menos 4, respeto el signo que tiene y lo copio de igual manera. Entonces me queda igual a decir x elevado a la 10 más menos 4. Por lo tanto, estos dos signos se van a multiplicar, este con este, ¿verdad? Más por menos y ya me va a quedar menos. Entonces me va a quedar acá x elevado a la potencia 10 menos 4, ¿verdad? Era una suma y aquí coloqué el signo de la suma. Siempre se debe respetar lo que dice la propiedad. Si la propiedad dice que se deben de sumar, se debe colocar el signo más y luego ya el signo que tenga el exponente. En este caso, como es un menos 4, se coloca de esa manera. Y esto ya nos da x igual elevado a la potencia 6. Vamos con la propiedad número 2. Entonces la propiedad número 2 nos dice que si tenemos la misma base, en este caso es la misma base, sí. Por lo tanto me queda 8 elevado a la potencia. ¿Cómo lo puedo simplificar acá? Cuando es una división se resta, ¿verdad? Sería 7 menos 3. Entonces si se dan cuenta, acá en la primera propiedad, si yo tengo multiplicación con la misma base, sumo los exponentes, ¿verdad? Acá, si es una división con la misma base, entonces resto las potencias. Entonces esto me da igual a 8 elevado. Y entonces ya hacemos la resta, ¿verdad? En este caso me queda elevado a la potencia 4. Y ese sería el resultado. Vengo acá y también veo, ¿es la misma base? Sí, por lo tanto coloco 6 elevado a la potencia 3 menos, ojo que aparte del menos que me dice la propiedad, acá este número tiene un menos 2, ¿sí? No porque la propiedad me dice que es menos, ya no voy a colocar este menos 2 que está acá. Entonces me queda 6 elevado a la 3, pero en este caso menos por menos me va a dar más, entonces me quedaría 3 más 2, por lo tanto es igual a 6 elevado a la potencia 5. Vamos con otro ejemplo. En este caso, vemos acá
que también es la misma base, por lo tanto nos queda 3 elevado a la potencia, que en este caso sería menos 2, que es el que nos está indicando acá, menos 2, y este acá atrás, este número que está acá en el denominador, como es un 3 que no tiene exponente, en teoría, pero ya sabemos que tiene el exponente 1, ¿verdad? Porque cuando acá no se le muestra ningún exponente, entonces es 1. Por lo tanto, como la propiedad me dice que se debe restar, entonces coloco menos 1. Entonces me quedaría 3 elevado a la potencia menos 3, porque es una suma de dos números negativos, ¿verdad? Si lo viéramos de esa manera. Vamos con otro ejemplo. Si se dan cuenta, en este ejemplo ya estamos aplicando propiedad número 2 y propiedad número 3, porque primero tenemos una multiplicación con bases iguales y luego la división. Entonces voy a empezar con la multiplicación. Copio la base y sumo los exponentes. En este caso la base es x y los exponentes es 2 más, coloco acá menos 4, ¿verdad? Entonces, como era la misma base, lo puedo simplificar copiando solo la base y sumando los exponentes. Y acá pues todavía no voy a afectar nada, me queda elevado a la menos 3. Por lo tanto, esto es igual a decir x elevado a la 2, ¿verdad? Y más por menos me da menos 4 dividido x elevado a la potencia menos 3. Y esto es igual al hacer la resta que me aparece en el numerador, entonces sería igual a decir x, 2 menos 4, sería elevado a la potencia menos 2, y luego x elevado a la potencia menos 3. Entonces recuerden acá ley de signos, ¿verdad? Por eso es que me queda aquí negativo. Y esto es igual a, es una división, entonces puedo copiar la base y restar los exponentes. Menos 2, en este caso me quedaría menos 2, lo voy a corregir, menos lo que me dice la propiedad, ¿verdad? Me dice un menos. Y luego el exponente que tengo ahí, que es menos 3. Por lo tanto, esto me quedaría igual como x elevado a la potencia menos 2. Menos por menos me da más. Por lo tanto, sería 3. Y esto me queda igual a x elevado a la potencia 1, que también es como colocar simplemente x. Eso sería llevarlo a la forma más simple. Luego, propiedad número 3. En la propiedad número 3, entonces, vamos a decir que una potencia elevada a la otra potencia se van a multiplicar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarlos. ¿Qué hacemos acá? Si tenemos una potencia elevada a la potencia, es lo mismo que decir 3 elevado a la 3 por 2. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 3 elevado a la potencia 6. ¿Sí? Tenemos otra vez otro caso acá. 4 elevado a la menos 2 elevado a la menos 2. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Elevamos una potencia a otra potencia. Por lo tanto, se multiplica menos 2 por menos 2. Entonces, eso es igual a 4 elevado a la menos por menos, me da más. Y 2 por 2 es 4, ¿verdad? Entonces me queda 4 elevado a la potencia 4. Luego, tenemos este otro caso acá. Una potencia elevada a otra potencia y luego una multiplicación. Siempre trabajamos primero lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, en este caso, copio el primer término, que es x elevado a la 5, y luego el siguiente término, que es x elevado a la menos 2 elevado a la menos 1. Entonces copio la base y multiplico las potencias, que eso es lo que me dice la propiedad número 3. Por lo tanto, esto es igual a, sigo copiando x elevado a la potencia 5, y esto me queda x
Menos 2 por menos 1, menos por menos me da más, y 2 por 1 es igual a 2. Ahora, como tienen ambos la misma base, lo puedo simplificar, ¿verdad? ¿Es la misma base? Sí. Por lo tanto, copio la base y sumo los exponentes, que sería 5 más 2. Entonces, esto es igual a x elevado a la 7, ¿sí? Entonces, ya sabemos acá, si es la misma base, puedo trabajarlo como lo puse acá de esta manera, ¿verdad? Hasta llegar a este término más simple. Ojo siempre con las leyes de signos, respetando los signos que me dice la propiedad y los que me muestra acá. En este caso, también aparte de la propiedad 3, aplicamos la propiedad 1, que es cuando tenemos la misma base, copio la base y sumo los exponentes. Acá vamos a aplicar propiedad 1, 2 y 3. Vamos a aplicar propiedad 2 y 3, vamos a aplicar acá. Entonces, en este caso, tenemos, primero, trabajamos lo que está dentro de los paréntesis, por lo tanto, acá me queda x elevado a la potencia 2 por menos 2, ¿verdad? Una potencia elevado a otra potencia, multiplico las potencias. Luego acá, x elevado a la menos 2 por menos 2. Entonces esto es igual, y trabajo numerador y denominador, por lo tanto en el numerador me queda x elevado a la 2 por menos 2, me queda menos 4. Y luego acá en el denominador, menos por menos me da más, y 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto acá copio la base y aplico la propiedad número 2, resto los exponentes. Acá ya tiene un menos 4, lo respeto y lo sigo colocando, ¿sí? No quiere decir que ya no voy a colocar este menos 4. Multiplicado por, no, perdón, restado a el 4 que está acá, ¿sí? Entonces, copio la base y resto los exponentes. Entonces acá me queda como base x y menos por menos me da más. Perdón, esta es una suma de dos números negativos, entonces me queda como menos 8, ¿verdad? Elevado a la menos 8. Acá no se multiplican los signos, sino que es una resta de dos números negativos, o por llamarlo así, una suma de dos números negativos. Entonces me queda con este exponente. Y luego ahora vamos a ver un ejemplo acerca de la propiedad número 4. Entonces, la propiedad número 4 me dice que si yo tengo dos términos elevados a una potencia, es lo mismo que elevar cada término a esa potencia. Entonces acá puedo decir que es lo mismo a elevar x, y como tengo una potencia elevado a otra potencia, se multiplicaría, ¿verdad? X elevado a la 2, x elevado a la 2 por 4. Y luego y elevado a la 1 por 4, ¿verdad? Tiene exponente 1. Entonces esto es lo mismo que decir x elevado a la 2 por 4, 8. Y y elevado a la 4, ¿sí? 1 por 4, 4. Entonces, como les decía acá, es simplemente decir que esta potencia al final puede elevar a estas dos que están acá. Por eso, como tengo una potencia elevada a otra potencia, se multiplica acá también y llegamos a esta respuesta. Otro ejemplo más acá. Tenemos otra potencia elevada acá. Por lo tanto, podemos elevar cada término. Ojo que esto incluye al número 3 también, ¿verdad? El 3 no es un número que está pegado a la a que está acá, sino que también es elevar 3 elevado a la potencia 2, que es la que me está indicando afuera del paréntesis. Luego a, como ya tiene potencia 2, sería 2 por 2, ¿verdad? Porque lo multiplicamos por esta potencia. Y luego es lo mismo también que decir b
elevado a la menos 3 por 2. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir, puedo dejar el 3, ¿verdad? Indicado de esa manera como 3 elevado al cuadrado. O también lo puedo poner como un 9, ¿verdad? Que es la respuesta. Entonces luego A elevado a la 2 por 2, que es este caso, esto que está acá, me queda igual a 4. Y B elevado a la menos 3 por 2 elevado a la menos 6. Y por último, la propiedad número 5. Si yo tengo una división como este tipo, entonces vengo yo y puedo elevar ambos términos a esa potencia, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que decir 3 elevado a la potencia 4 dividido 2 elevado a la potencia 4. 2 elevado a la potencia 4. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Se puede hacer de esa manera también. De igual forma acá, puedo decir que es lo mismo que elevar x elevado a la potencia 5 dividido y elevado a la potencia 5. Entonces la quinta propiedad me dice que si yo tengo acá un exponente, puedo simplemente cada término elevarlo a ese exponente y vamos a llegar a la misma respuesta. De igual forma, si se quisiera hacer al revés, ¿verdad? Que yo tengo esto acá, puedo agruparlo de esta manera. Y este ejemplo, pues que involucra varias propiedades, lo vamos a resolver también. Entonces, en este caso, trabajamos siempre primero lo que está en los paréntesis y voy a empezar por el numerador. Una potencia elevado a otra potencia es lo mismo que multiplicar las potencias, ¿sí? Menos 2, que sería x elevado a la menos 2 por 2. Y luego en el denominador, ambos términos x y z están elevados a la potencia 3. Por lo tanto, es lo mismo que decir x elevado a la potencia 2, que es el término que ya tiene, por 3, multiplicado por z elevado a la potencia 3, que es el término que ya tiene por 3, que es el que nos está indicando acá. De tal forma que esto sería igual a x elevado a la menos 2 por 2 nos da menos 4. Y luego acá x elevado a la potencia 2 por 3, que en este caso me da 6. Y z elevado a la potencia 3 por 3, que en este caso es igual a 9. ¿Puedo simplificar algo más? Por supuesto que sí, ¿verdad? Tengo x acá. Entonces tengo dos bases que son distintas. Entonces puedo aplicar la propiedad número 2. Entonces acá dejo un 1, ¿verdad? Dejo acá la x, copio la base y resto los exponentes. Menos 4, x elevado a la menos 4 por, resta, que en este caso es 6, ¿verdad? Entonces la propiedad número 2 me dice, si tienen la misma base, copia la base y resta los exponentes. Este menos 4 es porque así me lo indica acá. Y la resta que me indica la propiedad número 2 y luego ya le resto este exponente. Este, como no tiene con quién restarse, se queda de la misma manera. Por lo tanto, esto es igual a x y tengo menos 4 menos 6 me queda elevado a la menos 10, ¿verdad? Es como una suma de dos números negativos, por llamarlo de alguna manera. Y todo esto dividido z elevado a la 9. Puedo simplificar más y puedo usar uno de los términos comunes que mirábamos, donde si yo tengo un exponente negativo, es lo mismo que colocar acá 1 y luego colocar aquí x elevado a la 10, ya pasa a ser positivo, z elevado a la 9. ¿Sí? En ambos casos el resultado es correcto. Así que esto sería en cuanto a exponentes. Recordemos entonces, propiedad número 1, misma base, copio la base y sumo los exponentes cuando se están multiplicando. Propiedad número 2,
misma base, copio la base y resto los exponentes. Debo de respetar los signos que ya trae cada operación y también el que me indica la propiedad. Eso puede ser que al final me cambie el resultado, entonces por eso los debo de ir respetando. Luego acá, también, ¿verdad? Misma base, se copia la base y se restan los exponentes. En este caso, cuando no tiene un exponente, se sabe que es 1. Luego acá, propiedad número 3, una potencia elevada a otra potencia, se copia la base y se multiplican las potencias. Propiedad número 4, cuando dos o más números están multiplicando y están elevados a una potencia, es lo mismo que cada número elevarlo a la potencia que está fuera del paréntesis. Y la propiedad número 5, que si dos números están dividiendo, si están elevados a una potencia, es lo mismo que cada número poder elevarlo a esa potencia. Esto sería entonces todo en cuanto a propiedades de los exponentes.